Buenos días. Siendo las 9:30 y 46 del jueves 21 de mayo del 26, a través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chepe Isoria, llevará la audiencia de excepción de prescripción de la acción penal interpuesta por la defensa del señor Inostroza Pariachi César José. Proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de negociación incompatible y otros en agravio del Estado. Expediente 59-2025-4. Voy a acreditar a los asistentes, pero quiero adelantarles que me he tomado unos minutos porque me he puesto a revisar en el sistema y el expediente, y aquí hay involucradas por lo menos 3 personas más a las que no se han notificado, ¿no? Así que se han percatado solamente, me dicen ahí abajo, la parte administrativa, que como solamente el señor Inostroza solicitó la excepción, no notificó a los demás, pero hay 3 personas involucradas: el señor Solís Macedo, Ugarte Mauní y Rixi Cortés. ¿Es así, señor fiscal? Sí, señor juez supremo. Debieron también notificarse a todos los demás. Sí, doctor Macera. Sí, doctor. Nosotros solicitamos, nos oponemos, entiendo que se va a reprogramar, ¿no? Por lo que usted dice, pero nos oponemos Claro, porque no han notificado y estas decisión. personas también tendrían que tener conocimiento, ¿no? Nos oponemos por lo siguiente, doctor. A ver, o en todo caso, si emite una decisión para interponer un recurso de reposición, o lo dejo a su consideración. A ver, la programación se ha dado en audiencia pública, donde se entiende que los sujetos procesales, tanto que estaban representados por sus abogados correspondientes, han tomado conocimiento de esa decisión. Que posteriormente se haya formalizado o se haya notificado la resolución programando ya la decisión tomada en audiencia, no es un impedimento, doctor, para que no se pueda continuar o no se pueda llevar a cabo la presente audiencia. El tema principal es que ha sido una programación que se ha efectuado en audiencia pública, donde todos han sido debidamente notificados. ¿Cuándo fue eso? A ver, recordar, este es el caso que tienen de la prórroga. Sí. Exacto. Sí. En la prórroga se discutió un argumento de excepción de prescripción y usted señaló que se difería antes del debate. Usted programó la audiencia para el 21 de mayo a las 9:30. Y todos los sujetos... Usted también solicitó la excepción en ese momento, ¿no? Eran dos cosas, creo. Exacto. Ya, no recordaba que había una... ¿Y estuvieron ahí todas las defensas? A ver, un minuto, quiero verificar eso. Sí, doctor, pues se llevó a cabo la audiencia de prórroga del... Sí, eso sí recuerdo, que hubo una audiencia de prórroga que estaba amarrada con este caso, ¿no? Ya, y en esa audiencia sí quedó constancia de que se notificaba todo. Ya, bueno, Pues, me permite, solamente... Hay defensor público, ¿no, doctor Cuyanco? Señor juez, si me permite, por favor. Sí, doctor, está presente la defensa pública. Y así, señor Inostroza. No, Ministerio Público, señor juez supremo. Primero la fiscalía y puedo hablar después con... A ver, dígame, doctor Espinosa. Sí, muchas gracias, señor juez supremo, señor Inostroza. Señor juez supremo, si bien es cierto, la defensa está argumentando de que fue en sesión pública y en la convocatoria para la siguiente audiencia, sin embargo, lo que se va a discutir acá es una cuestión de prescripción y resulta necesario, señor juez supremo, en aras de igualdad de armas, que también las demás partes puedan alegar o contradecir lo que en todo caso el Ministerio Público también tiene como posición, o en todo caso, pues, porque esto va a incidir, la decisión que se tome, si fuera a favor, si fuera en todo caso contrario a los intereses del abogado, entonces se le estaría recortando también la posibilidad de que los demás sujetos procesales pudieran también argumentar lo que corresponda, porque esta resolución que se emita va a incidir lógicamente en el resultado y es de interés, de importancia justamente para los demás sujetos procesales, señor juez supremo. Solamente yo nomás. Gracias, doctor. Sí, señor Inostroza. Sí, bueno, yo creo que modestamente soy abogado también como los señores magistrados y vamos a opinar jurídicamente. Sobre todo, aquí está por medio el derecho o la legitimidad para obrar. ¿Qué pasa? Nosotros hemos deducido personalmente la excepción de prescripción porque consideramos que la acción penal ya ha prescrito hace tiempo. Si los demás sujetos procesales, sobre todo los que estarían conectados con los hechos, no han invocado, no han formulado ningún medio de defensa
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a convocarlo para que discutan qué? ¿Se van a oponer a la prescripción que yo estoy solicitando? ¿Tendrían legitimidad para eso? ¿Les afectaría el resultado de una prescripción respecto al que habla? De manera que, más bien ese día, doctor, usted iba a pronunciarse, pero digamos, para no entorpecer, perdón, tergiversar la materia de la audiencia, que era la prórroga, usted lo ha señalado para esta fecha, solo para ver mi prescripción. No tiene nada que ver los demás sujetos procesales. De manera que yo le pido respetuosamente que se continúe, porque volvemos a repetirlo de la vez pasada. Si ya la acción penal para nosotros está prescrita, ¿qué objeto tiene seguir continuando, dilatando esto? Que se elaboran gastos al Estado. Así que esperamos que usted tome una decisión para de una vez salir de este tema. Muchas gracias. Dígame, doctor Macera. Sí, doctor, Claro. solo para agregar respecto a lo que dijo mi defendido, claro, el tema central para disponer o discutir o que su despacho decía sobre la reprogramación de la diligencia, de la audiencia, estaría vinculado a un tema estrictamente de indefensión. Es decir, sería causal de nulidad el hecho de no haberlos notificado, pese a que, como he señalado nosotros, si se ha notificado en audiencia, simplemente lo que usted indique es que no se ha formalizado con la resolución. Eso generaría indefensión. Eso, doctor Macera, sino que cuando se va a realizar una audiencia, disculpe que le corte, cuando se va a realizar una audiencia se envía el link, y en este caso, estas personas, como solamente se señaló fecha, no se fijó link, no se ha señalado el link. Entonces, ellos no conocen cuándo se iba a realizar, digamos, cómo se van a conectar. Eso no tienen conocimiento. Ahí está el tema. Claro, pero a ver, como Una le digo, cosa. el argumento es indefensión, doctor. Claro, o sea, acá no se va a producir ningún estado de indefensión porque si sería, como dice el Ministerio Público, que va a repercutir en su situación, entonces ellos ya al haber tenido conocimiento de nuestra excepción de improcedencia de acción, que se ha discutido en una audiencia de prórroga del plazo, donde se ha diferido la fecha y se No, ha ahí no dividido la pretensión, ahí no se exacto. No, donde se discutió, pero usted lo diferió, ¿no? Difirió la fecha. Entonces, y ellos no han presentado ningún escrito o formulando algún pedido de oposición porque incide en su situación jurídica, se entiende que no va a causar indefensión. Entonces, acá no hay un tema de vulneración al principio de igualdad ni nada. Por lo tanto, solicitamos a su despacho que se lleve a cabo la audiencia de excepción de prescripción de la acción penal, más aún si se encuentra garantizada la defensa con la convocatoria del defensor público. Es por esa razón que se lo ha convocado, doctor. Gracias. Doctor Ríos, para cerrar. Sí, señor magistrado, simplemente hacer presente de que mi persona como defensa técnica del señor César Solís participó en la sesión del día 13 y coincido en lo que señaló la defensa técnica del señor César Inostroza de que se realizó esa audiencia y allí se difirió este tema concreto de la prescripción para la sesión del día de hoy. En realidad dejamos, señor magistrado, a consideración de su despacho, porque en la sesión del día 13 participó las defensas técnicas privadas de cada uno de los investigados, con excepción del señor Ugarte Mauni, que fue representado por un defensor público. Sí, doctor, ¿a usted le llegó el link a usted? No, señor magistrado, yo he tenido que comunicarme, hacer una gestión personal, minutos directamente con la secretaría del juzgado para acceder al link, señor juez. Ok, y también me comunican que ya está la defensa del señor Nixi. Muy buenos días, señor juez supremo. Sí, efectivamente, se han Okay, comunicado entonces, para proporcionarnos el link. Ya, me queda claro. Entonces vamos a continuar con la audiencia. Están las dos y la defensa pública nos puede apoyar con el señor Ugarte, que tampoco no asistió a la anterior audiencia, porque sé que está... ¿Perdón? Él tiene asignado. Sí, él tiene asignado un defensor público y además él está en el extranjero, con lo cual no se puede. Vamos a continuar con la audiencia. Ok, voy a acreditar entonces a los asistentes. ¿Puede acreditarse, señor fiscal? Señor juez supremo, muy buenos días con todos los presentes en esta audiencia. Por el Ministerio Público, Claver Augusto Espinosa Dulanto, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la Avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, con teléfono institucional 01
625-2525, anexo 11-194, con casilla electrónica número 113930, con teléfono personal 989059037 y correo institucional clespinosa@mpfn.gov.p, señor juez supremo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Inostroza. Muy buenos días, señor juez. Buenos días al representante del Ministerio Público y los colegas de la defensa. Por parte de la defensa técnica de César Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870, con casilla electrónica del SINOE 62682, correo electrónico macera.abg@gmail.com y teléfono de contacto 977-535724. Eso es todo, señor juez. Mi defendido se encuentra conectado a efectos de su acreditación. Y ahora lo acredito al final. Por la defensa del señor Solís Macedo. Buenos días, señor magistrado supremo, también con el señor fiscal y con todos los presentes. Como defensa técnica del señor César Augusto Solís Macedo, abogado Daniel Genaro Ríos Ramírez, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 33.800. Teléfono móvil 959-229-699, correo electrónico dgriosr@gmail y casilla electrónica del SINOE número 22.272. Gracias, señor magistrado. Gracias. Por la defensa del señor Rixi. Muy buenos días, señor juez. Quien le habla es el abogado Luis Eduardo Soto Medina, con registro del Colegio de Abogados de Lima 65203 y demás datos consignados anteriormente. En esta ocasión, abogado del señor Salvador Richie Cortés. Gracias. Por la defensa pública. Sí, señor magistrado y demás presentes, están ustedes muy buenos días. Mi nombre es Samuel Cuñado Contreras, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la sede de Lima Centro, con número de registro Colegio de Abogados de Cañete 454, con domicilio procesal en Girón Carabaya, número 831, quinto piso, oficina 501, con correo institucional samuel.cuyanco@amicus.gov.p, con número de casilla electrónica 49413 y con número celular 9253-41799. Tengo por acreditado, señor magistrado. Gracias. Puede acreditarse, señor Inostroza, y también bajar la mano tiene la manito levantada. Perdón, gracias. Gracias. Puede acreditarse. Sí, buenos días, señor juez supremo, buenos días, señor fiscal supremo, señores abogados de los coprocesados. Mi nombre es César José Inostroza Pariachi, identificado con DNI 07200-754. Y las demás quedarán ahí, obran en la carpeta. Gracias. Doctor Cuyanco, para que nos apoye con la defensa del señor Ugarte Maumí, por favor. Sí, doctor, solamente hacer la siguiente precisión. A nosotros nos han oficiado con la resolución que convoca audiencia a esta fecha y han hecho precisión que íbamos a participar como defensa necesaria del señor Inostroza Pariachi. Pero si su despacho dispone que participamos por otro, no, ningún problema, solamente precisando ese punto, doctor. Gracias, doctor. Sí, va a participar como defensa el señor Ugarte. Correcto. Voy a dar cuenta de un escrito de la Fiscalía dando cuenta del apersonamiento para la presente audiencia del doctor Espinosa Dulanto, fiscal adjunto supremo, quien ya se acreditó. Sus autos téngase presente. Doctor Macera tiene 12 minutos para escuchar sus argumentos. Muchas gracias, señor juez, con su venia. La defensa del doctor César José Inostroza Pariachi viene a deducir la excepción de prescripción de la acción penal conforme a lo establecido en los artículos 6 del Código Penal 80, 82.2 y 83 del mismo cuerpo normativo. En primer término, señor magistrado, nosotros solicitamos como pretensión concreta que se declare fundada nuestra excepción de prescripción de la acción penal y disponga el archivo definitivo de la presente investigación en el extremo que se le imputa a mi defendido César Inostroza Pariachi el delito de negociación incompatible, artículo 399 del Código Penal. En primer lugar, debemos establecer cuál es el hecho fáctico, materia de imputación en contra de mi defendido, para a partir del hecho imputado realizar el cómputo correspondiente a efectos de verificar si por el transcurso del tiempo
el Estado, en este caso representado por el Ministerio Público como titular de la acción penal, perdió legitimidad para poder intervenir y seguir investigando o seguirse procesando a mi defendido César José Inostroza Pariachi. Entonces, el hecho que se le imputa a mi defendido, según la propia disposición fiscal 26 de agosto del 2025, es que mi defendido se habría interesado indebidamente en la contratación de Pierina Ugaz Solís bajo el régimen CAS en la Corte Superior de Justicia del Callao. La Fiscalía, señor magistrado, precisa de manera expresa que dicha contratación se inició el 2 de febrero del 2015. Este es un dato sumamente relevante para analizar tanto la estructura del tipo penal para verificar cuándo se configura, cuál es la naturaleza jurídica, si es un delito de comisión instantánea o no, y a partir de eso efectuar el cómputo correspondiente. ¿Cuándo dijo la fecha, doctor? 15 de agosto del 2015. 2 de febrero del 2015, cuando se inicia la contratación de la señora Pierina Ugaz Solís. A partir de dicha fecha, teniendo en cuenta que el delito de negociación incompatible, artículo 399 del Código Penal, es un delito de comisión instantánea, según el artículo 82, inciso 2 del Código Penal, el inicio del cómputo es a partir del día siguiente de la comisión del delito, es decir, sería en este caso del 3 de febrero del 2015. El artículo 399, que es el tipo penal en el cual han subsumido la conducta imputada a mi defendido, tiene una pena máxima de 6 años. Pena máxima de 6 años. Entonces, el plazo de prescripción ordinaria es el máximo de la pena, es decir, 6. Conforme al artículo 83 del Código Penal, tratándose de un tema de intervención por parte del Ministerio Público, ya no operaría la prescripción ordinaria, sino extraordinaria. Y con base al artículo 83 del Código Penal, se adiciona la mitad del máximo de la pena. Es decir, ya no son 6 años, sino a este se le adiciona 3 años y serían 9 años el plazo o para efectuar el cómputo del plazo de la prescripción, que en el caso concreto vencería el 3 de febrero del 2024. Sin embargo, teniendo en cuenta, señor magistrado, que el nuevo modelo procesal, con base al artículo 84, que ha sido posteriormente modificado por la ley 31751, la formalización de la investigación preparatoria que se produce en agosto del 2025 suspende o adiciona un año de plazo para efectuar el cómputo del mismo. En el caso concreto tendríamos el siguiente escenario. El inicio del cómputo del plazo sería el 3 de febrero del 2015. La prescripción extraordinaria vencería el 3 de febrero del 2024. Más la suspensión por la formalización de la investigación preparatoria se adiciona un año. Entonces, la prescripción habría operado ¿cuándo? El 3 de febrero del 2025. En el caso concreto, señor magistrado, al 21 de mayo del 2026, la acción penal ya habría prescrito y, por tanto, el Ministerio Público ya perdió legitimidad para poder seguir investigando a mi defendido César José Inostroza Pariachi, al margen de que nosotros hayamos podido discutir durante la investigación preliminar y preparatoria que la conducta que se le atribuye a mi defendido es atípica y no existen suficientes elementos de comisión, que es otra discusión que no nos compete, pero hago mención a ello. En ese sentido, señor magistrado, atendiendo a que el vencimiento del plazo ya operó en exceso, solicitamos a vuestra judicatura que declare fundada nuestra excepción de prescripción de la acción penal y disponga el archivo definitivo en el extremo que se le imputa a mi defendido César José Inostroza Pariachi el delito de negociación incompatible por la supuesta contratación bajo la modalidad CAS de la señorita Pierina Ugaz Solís. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Ríos tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor magistrado. Lo primero, señor magistrado, es de que para la defensa del señor César Solís es importante el, el debate de este tema de la prescripción, porque a partir de su pronunciamiento, en este incidente se va a sentar un criterio que después puede resultar aplicable a hechos posteriores, a incidentes generados con posterioridad. Nuestra posición, señor magistrado, es de que debe declararse fundado la pretensión de prescripción del señor Inostroza Pariachi por el delito de negociación incompatible. Más allá de algunas diferencias respecto a los fundamentos jurídicos que ha esgrimido el señor defensor, del señor Inostroza, pero nosotros consideramos, señor magistrado, que hay algunos aspectos que para la defensa del señor César Solís resultan importantes. Lo primero, señor magistrado, es considerar de que el señor César Inostroza solo ha sido, solo pesa sobre su persona una sola imputación por el delito de negociación incompatible. Eso quiere decir de que al cómputo de la prescripción o al aplicarse las normas jurídicas de la prescripción, se descartan las reglas del concurso. Entonces, como solo es imputado por un solo delito, negociación incompatible, no se puede aplicar ninguna norma especial de prescripción relativa al concurso de delitos. Otro aspecto, señor magistrado, que es importante destacar cuando se resuelva la excepción de prescripción, es respecto a la autonomía entre los hechos históricos que son materia de investigación. En este caso hay tres contrataciones, una realizada en el año 2015, durante el periodo del señor, cuando el señor César Inostroza era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a la que se contrae la excepción, pero también existen la contratación de la misma persona, la señorita Pierina Ugaz, en un segundo momento, como lo llama la Fiscalía, que se realizó en el año 2016 bajo la presidencia del señor, también investigado, el señor Ugarte Mauni. Y también hay un tercer momento, un tercer hecho histórico que es materia de la imputación, que es la contratación de esta misma señorita en el año 2017 y 2018, cuando el presidente de la Corte del Callao era el señor Walter Ríos. Lo importante, señor magistrado, para la defensa del señor Solís Macedo es de que al momento de resolver esta prescripción se considere la autonomía e independencia entre estas tres contrataciones, por el hecho de que representan distintas voluntades que convergen en la realización del delito de negociación incompatible. En otras palabras, lo que consideramos es de que no existe ningún tipo de dependencia entre las contrataciones realizadas en el año 2015, que es independiente de la contratación realizada en el año 2016, y también completamente independiente y autónomo de la contratación realizada en el año 2017-2018. Es decir, que solamente en este caso el señor Inostroza ha sido comprendido por la contratación del año 2015 y ese hecho es completamente independiente de las sucesivas contrataciones realizadas por otros presidentes de la Corte Superior de Justicia del Callao. Entonces, queremos remarcar esa autonomía entre los delitos o entre los hechos históricos que configuran los delitos que está investigando el Ministerio Público. Entonces, relevar, señor magistrado, de que el señor César Inostroza solo tiene una imputación por delito de negociación incompatible que se contrae al año 2015. Solo al año 2015. Y otro aspecto, señor magistrado, ya final, es de que en este caso, el delito de negociación incompatible ya ha sido materia de un reiterado pronunciamiento
de la Corte Suprema, que ya ha establecido una línea jurisprudencial prácticamente unánime o consensual, en el sentido de que el delito de negociación incompatible no admite duplicidad porque no tiene como finalidad la protección del patrimonio del Estado. Es decir, con el delito de negociación incompatible no se protege el patrimonio del Estado, sino simplemente normas jurídicas, normas de flanqueo. Entonces, señor magistrado, se descarta en una eventual determinación de la prescripción que se está señalando o que se está alegando que no se podría aplicar las normas de duplicidad. Señor magistrado, este pronunciamiento que realizamos en base por parte de la defensa del señor César Solís tiene como finalidad simplemente una adecuada interpretación y aplicación de las normas y también de los criterios jurisprudenciales que regulan la prescripción de la acción penal. Entonces, señor magistrado, ya para terminar nuestra intervención, consideramos de que la prescripción alegada por el señor César Inostroza, en opinión de esta defensa, debe ser declarada fundada en base a los criterios que ya hemos expuesto, señor magistrado. Es todo, muchas gracias. Gracias, doctor. Voy a aprovechar para que se acredite el doctor Fernández, que es de la Procuraduría. Sí, señor magistrado, con su venia, muy buenos días con los presentes. Bien. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro CAI número 4604. Me dispenso por ingresar al momento hasta una audiencia de juicio oral en la Sala Penal Permanente, magistrado. Muchas gracias. Adelante. Doctor Soto, defensa del señor Rizzi para escuchar su Sí, opinión. señor juez. Solamente para hacer hincapié de que lo que es materia de excepción de prescripción es referente al hecho 1, que entiendo es la contratación de Pierino Gasolís. Sobre este delito o este hecho no es imputado mi patrocinado, el señor Salvador Richie Cortés, ya que él está en el hecho 2. Haciendo esta delimitación, y bueno, el tema de las excepciones de prescripción es un cálculo netamente aritmético. Así que el doctor Macera ha establecido desde dónde empieza el hecho, cómo se computa teniendo en cuenta que es un delito instantáneo y que al día de hoy el plazo de la acción penal ya estaría prescrito en demasía. Por consiguiente, teniendo en cuenta simplemente el cálculo aritmético, es de que debería declararse fundada la excepción de prescripción. Eso es todo por nuestra parte. Gracias, doctor. Doctor Cuyanco, tiene uso de la palabra también. Sí, señor magistrado, ya habíamos explicado los plazos que habían transcurrido hasta la fecha, ¿no? Desde el plazo del 3 de febrero de 2015 hasta la fecha han transcurrido ya más de 10 años. Efectivamente, la ley que se estaba cuestionando respecto de la suspensión de la prescripción ha sido declarada constitucional. Entonces, no se podría convalidar la investigación o cualquier tipo de proceso más allá del plazo que ya se ha computado el plazo extraordinario, por lo cual consideramos también, acordamos con la defensa del señor César Pereche de que este asunto ya estaría prescrito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Sí, señor juez supremo, con su venia. Señor juez supremo, este Ministerio Público, en principio no va a argumentar respecto a la duplicidad, porque lógicamente no cabe la figura de la duplicidad, ni el artículo, ni en lo señalado en el Código Penal, ni tampoco en lo señalado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 41, ¿no? Para empezar. Acá el punto nodal de establecer el inicio para computar el plazo de la prescripción argumentada por parte de la defensa técnica del señor Inostroza está dado si se debe computar a partir del día siguiente del primer contrato, que fue en febrero del año 2015, planteando bajo la hipótesis, lógicamente, de lo señalado por la defensa técnica, que es un delito instantáneo. Sin embargo, el Ministerio Público considera lo siguiente, señor juez supremo. El delito de negociación incompatible es un delito continuado. Esa es la posición inicial, ¿no? Que estamos argumentando, ¿no? Se debe tener en cuenta que el señor César Inostroza, dio inicio a la comisión del delito de negociación incompatible cuando se encontraba en ese entonces como presidente
de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no? Y como bien han dicho las defensas, en realidad existen 3 grupos de contratos referidos específicamente a la contratación de la señorita Pierina Ugaz Solís, que a propósito es sobrina del juez César Augusto Solís Macedo, ¿no? Y esos 3 grupos de contratos, señor juez supremo, están dados en función a las fechas iniciales del 2 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, ¿no? El segundo grupo de contratos entre el 9 de marzo de 2016 hasta el 31 de enero de 2017, y el último grupo de contratos, todo referido lógicamente a la señorita Ugaz Solís, entre el 1 de marzo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018. El 30 de abril de 2018, con la finalización del contrato, al día siguiente, en todo caso, pues debe de establecerse como el inicio del cómputo de la prescripción que está alegando la defensa técnica. ¿Por qué? Porque el interés que ha tenido el señor Inostroza no solamente fue en el momento de la contratación del primer contrato, sino también esto se mantuvo no solamente en el periodo de presidente como presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, sino más bien este interés se mantuvo, este interés de la contratación se mantuvo en el tiempo. Y por eso nosotros planteamos la figura de que el cese del acto delictivo de negociación incompatible atribuido al señor César Inostroza Pariachi sería pues al 30 de abril del 2018, fecha de la conclusión del último contrato de la señorita Ugaz Solís. Este es el punto neurálgico, creo yo, para poder establecer a partir de qué fecha se debe de dar inicio al tema del punto para poder establecer el plazo de la prescripción, ¿no? Lógicamente no vamos a discutir la cuestión aritmética de los 6 años más 3 más 1, porque eso ya está clarísimo. Son 10 años, que son como plazo, como cómputo para poder establecer el tema de la prescripción. Pero ¿a partir de qué fecha? La defensa técnica nos ha indicado que debe ser a partir del día siguiente del primer contrato, que es en febrero del año 2015. Este Ministerio Público considera que no, toda vez que se trata de un delito continuado. Que si bien es cierto, este Ministerio Público en un inicio estableció como marco de imputación el tema de las contrataciones efectuadas por el señor Inostroza durante el año 2015. Sin embargo, debe tenerse en consideración que existe una continuidad de actos delictivos que se atribuye al señor Inostroza no solamente hasta el 2015, sino también hasta el 2018, como ya he venido manifestando, ¿no? De igual manera, se debe señalar que este interés indebido y directo que fue manifestado en un inicio en 2015, pues no concluyó en ese año, sino posterior, ¿no? Ahora, el delito de negociación incompatible, del análisis de los hechos en materia de investigación, se observa que respecto a la comisión de este delito contra la administración pública en la modalidad que se ha hecho referencia, se interesó indebidamente, de manera directa y de manera indebida, en la contratación de la persona de Ugaz Solís, Pierina Ugaz Solís, ¿no? Ahora, debemos de señalar, señor juez supremo, que este Ministerio Público en su oportunidad también ha presentado un requerimiento de prórroga, solamente como una referencia, ¿no? Justamente bajo el principio de la progresividad de la investigación, debemos tener en cuenta que la investigación preparatoria, si bien es cierto, ha concluido de manera formal ha concluido de manera formal. Sin embargo, este Ministerio Público ha efectuado el requerimiento respectivo ante su línea de despacho, efecto de que se prorrogue la misma, justamente para poder establecer, bajo el amparo, lógicamente, del principio de progresividad de la imputación y el desarrollo a través de diferentes actos de investigación, la imputación que se viene desarrollando justamente, que se debe desarrollar justamente durante esta etapa de investigación preparatoria, ¿no? Ya la casación penal 1/2017 postula que este principio consiste lógicamente en la variabilidad de la incriminación dentro del proceso de investigación preparatoria. En consecuencia, este principio faculta que los hechos sean esclarecidos en el transcurso del proceso, en esta etapa de investigación preparatoria, y puntualmente precisados y determinados en este periodo, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, como ya he indicado formalmente, ha vencido, es cierto, pero existe un requerimiento justamente en donde hemos solicitado y se ha argumentado en su oportunidad a los efectos de que se pueda conceder esta prórroga, ¿no?
Por lo demás, este Ministerio Público, señor Juez Supremo, debe de precisar de que si se tiene en consideración lo señalado por este Ministerio Público y también si tiene en consideración el plazo de los 10 años, es decir, 6 años como plazo de prescripción ordinaria más los 3 años adicionales que se deben incrementar al plazo ordinario como plazo de prescripción extraordinaria en 9 más 1 año, lógicamente, por lo señalado en la ley 32.751, lógicamente llegamos a 10 años. Pero se debe considerar que el inicio del plazo para computar el plazo, el inicio para computar el plazo de la prescripción debe ser a partir de febrero del año 2028 a la fecha. Consecuentemente, el delito que se atribuye al señor Inostroza no ha prescrito. Esta es la posición del Ministerio Público, señor Juez Supremo, con lo cual se solicita que se declare infundado la solicitud de prescripción, la excepción de prescripción presentada por la defensa técnica del señor Inostroza Pariachi en las investigaciones que se le sigue por negociación incompatible, ¿no? En agravio del Estado. Con lo cual concluye, señor Juez Supremo. Gracias, doctor. Por la Procuraduría, doctor Fernández, tiene 10 minutos. Sí, con su venia, señor magistrado. El caso de prescripción deducido asume la postura de un hecho independiente de consumación instantánea, que a criterio de la Procuraduría no ha sido planteado así por parte del Ministerio Público en la formalización de investigación preparatoria. Si uno recurre al documento, va a poder advertir que en el hecho 1 lo que se ha hecho es establecer momentos, primer momento, segundo momento y tercer momento, pero siempre sobre el hecho 1. Por lo tanto, se trata de un delito continuado. Esta situación determina justamente lo que el artículo 82 del Código Penal establece respecto a la prescripción. Entonces, la estructura en cómo se ha planteado los hechos es la contratación de Pierina Ugaz Solís, año 2015, año 2016 y año 2017-2018. En los momentos durante la gestión de César Inostroza Pariachi, donde la gestión de Rafael Teodoro Ugarte Mauni y sobre la gestión de Walter Benigno Montalvo, pero siempre sobre la contratación de Pierina Ugaz Solís Macedo. Entonces, la imputación se ha formulado así. Esta imputación, a la vez en la formalización de la investigación preparatoria, ha supuesto dos calificaciones jurídicas. Para César Inostroza, navegación incompatible, y para Macedo, César Solís Macedo, tráfico de influencias. Supone también una calificación jurídica de la situación bajo dos aspectos, o en este caso funcionales de cada persona. Pero en todo caso, se trata de una construcción de un delito continuado. La regla del delito continuado, de acuerdo al artículo 82, es justamente que empieza a computarse el plazo de prescripción desde el último acto cuando cesa esta conducta. Entonces, la cesación de la conducta se da en abril del 2018. Si eso es así, independientemente de lo que supone el plazo ordinario más la adición del plazo extraordinario del delito de negociación incompatible, que vendría a ser 9 años, más la adición por la denominada ley Soto, vendría a ser 10 años, el plazo de prescripción sería en el año 2028, concretamente el 30 de abril del año 2028, por la condición de delitos continuados. Es cierto que no se aplica la duplicidad del plazo para el delito de negociación incompatible. Es cierto también que existe una modificación normativa de la Constitución del artículo 41 respecto a que en el año 2017 recién se involucran funcionarios públicos aún cuando no exista una lesión al patrimonio del Estado. Pero esas situaciones entendemos que no está en controversia. Lo que está en controversia es si es que el asunto es un delito continuado, un delito instantáneo o en este caso una imputación instantánea. Entendemos que la forma en cómo construye el Ministerio Público su imputación es la que determina cómo es que se van a plantear los recursos, en este caso la prescripción. A criterio de Fiscalía y a la Procuraduría no se trata de un hecho aislado, sino de un delito continuado, porque así ha sido planteado en la formalización de investigación preparatoria y así es como se ha planteado como hecho número 1, solo que con la distinción de momentos, momento 1, momento 2, momento 3, de acuerdo a la persona que en ese momento ostentaba el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. En esa situación, entonces, magistrado, entendemos que no ha prescrito, es un asunto aritmético, en todo caso, el tema de la prescripción, por un lado. Y por otro lado, señor magistrado, la Procuraduría Anticorrupción se ha constituido en actor civil o ha presentado su escrito de constitución de actor civil a este proceso, o sea, tiene una pretensión civil ya válidamente incorporada.
dentro de la pretensión civil válidamente incorporada se ha establecido justamente montos pecuniarios o peticiones de reparación civil o quantum indemnizatorio para el caso, el hecho 1 y el primer momento, que ha sido calificado como negociación incompatible y como delito de tráfico de influencias. Lo digo esto porque al ser una resolución final, eventualmente, si es que se parase la prescripción deducida, lo que va a suponer es que vuestra magistratura emite un pronunciamiento respecto a la pretensión civil válidamente ejercida de acuerdo a la regla que establece el inciso 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal. En consecuencia, al no haberse invocado una prescripción de la reparación civil o de la pretensión civil, entendemos que tampoco es la vocación del solicitante. Por lo tanto, solicitamos que en caso de que vuestra judicatura emite un pronunciamiento declarando fundada la prescripción, deje a salvo la pretensión civil válidamente ejercida por no haber sido invocada en la prescripción, por no haberse deducida, porque no se puede declarar de oficio, tiene que ser siempre planteada. En este caso es una situación privativa, necesita siempre la petición de parte, y al no haber sido planteado entendemos que no se está en cuestionamiento, por lo tanto tampoco se ha debatido sobre esto. Entonces son dos aspectos que la Procuraduría quiere dejar sentado. Uno, que la prescripción no ha operado la prescripción penal por tratarse de un delito continuado y empezando su fecha de conteo el 30 de abril del año 2018, porque así es la regla del 82 del Código Penal. Y dos, que la prescripción civil no ha operado y tampoco se ha hecho nada sobre eso y por lo tanto debería, en este caso, dejarse a salvo porque tenemos una pretensión civil válidamente incorporada al proceso. Con estos fundamentos, señor magistrado, solicitamos clara y infundada la petición de la defensa. Muchas gracias. Gracias. Tiene uso la palabra para su réplica. Sí, señor juez. Como vemos, aquel tema de discusión simplemente es si se trata de un delito continuado o no se trata de un delito continuado. Y vamos a partir, señor juez, desde la imputación, porque la imputación delimita cuál es el objeto del proceso y esto ha sido formulado por el Ministerio Público. La imputación que se le atribuye a César José Nostroza Pariachi es el siguiente. César José Nostroza Pariachi, disposición 26. En ese entonces, juez superior, titular del Callao y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2015, tras haber sido determinado por Walter Ríos Montalvo, se habría interesado de manera indirecta e indebida en la contratación de Pirina Olivas Solís. Es evidente, señor juez, que a mi defendido solo se le está imputando un hecho vinculado ¿a qué? A su condición de presidente, de juez superior de la Corte del Callao y en su condición de presidente de dicha Corte. César José Nostroza Pariachi, ¿de qué fecha hasta qué fecha o hasta qué fecha fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao? 15 de diciembre del 2015. Si la imputación gira en torno respecto a mi defendido, a su condición de presidente de la Corte, porque él posteriormente, ese hecho es, gana el concurso y pasa a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema de la República. Entonces la pregunta es, ¿podría darse un delito continuado en este caso respecto a hechos después de diciembre del 2015, donde él ya no tiene la condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao como juez superior, sino ya como juez supremo? Cuestiones que se vulnerarían ahí, señor, el antejuicio político del cual es titular mi defendido. Ya hay vasta jurisprudencia emitida por vuestro despacho y por la Sala Penal Permanente, donde se establece cómo se debe interpretar el criterio de la jurisdicción perpetua. La investigación preliminar tiene fecha 2020, cuando la garantía del antejuicio político no había prescrito o no había caducado respecto a mi defendido. Entonces, es imposible, por donde quiera verse, señor magistrado, que traten de señalar que se trata de un delito continuado respecto a la primera contratación, 2 de febrero del 2015 hasta el 2018. ¿Por qué? Porque la imputación gira en torno ¿a qué? A que varios presidentes de la Corte del Callao han sido determinados por Walter Ríos, ¿para qué? Para que contraten a esta persona o para que suscriban el contrato CAS. Entonces, son hechos independientes. César y Nostroza y los otros presidentes que hayan podido intervenir son hechos distintos y diferenciados. Y por tanto, no puede haber un delito continuado
respecto a la intervención de otros presidentes. Otro tema, señor juez. En el peor de los casos, que asumamos que César José Nostroza Pariachi habría suscrito el último contrato el 1 de diciembre del 2015. 1 de diciembre del 2015. Ya Fiscalía, Procuraduría y todos los intervinientes hemos llegado a un consenso de que acá solo se está discutiendo desde cuándo se computaría. Como a César José Nostroza Pariachi le están imputando en su condición de presidente y la última intervención que tuvo fue el 1 de diciembre del 2015, contrato que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2015, entonces, si realizamos, señor magistrado, si asumimos el criterio del delito continuado, la actividad criminal respecto a la intervención de mi defendido respecto al hecho 1, es por eso que diferencian los hechos. Se inicia el 1 de diciembre del 2015, o en el peor de los casos, cuando concluye el contrato, que es el 31 de diciembre del 2015. Si hacemos el cómputo correspondiente, la acción penal ya habría prescrito ¿cuándo? El 31 de diciembre del 2025 o el 1 de diciembre del enero del 2026. Por tanto, señor juez, los argumentos del Ministerio Público no tienen respaldo fáctico ni jurídico. Respecto al otro tema, señor magistrado, los argumentos planteados por el procurador, vamos a establecer que de su propia pretensión civil, el procurador delimita y diferencia los hechos. Hecho 1, intervención César Nostroza, contrato de Perina que inicia el 2 de febrero del 2015, ha generado supuestamente un daño y ese daño se tiene que resarcir. Y solo respecto a ese hecho hay una pretensión civil. ¿Por qué cree que ha delimitado el Ministerio Público, perdón, la Procuraduría, señor magistrado, la reparación civil por hechos? Porque no se puede trabajar, o sea, es insostenible fáctica y jurídicamente afirmar que se trataría de un delito continuado desde el 2 de febrero del 2015 hasta el 2018. Es absurdo, porque la propia imputación delimita hechos diferenciados donde o sea, respecto a la contratación donde intervienen los otros presidentes, César José Nostroza Pariachi es autor del delito de negociación incompatible, pese a no tener la condición de sujeto activo. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, el Ministerio Público, o como siempre, la actuación del Ministerio Público es investigar a mi defendido a cualquier costo, sin respetar garantías y derechos fundamentales. En este caso, no solo están desconociendo el derecho que tiene de solicitar, plantear un medio técnico de defensa que extinga la acción penal, sino, señor magistrado, que esto va a tener incidencia ¿en qué? En el derecho o la garantía al antejuicio político de mi defendido. Porque, ¿qué estaría ocurriendo acá? Que se estarían investigando hechos relacionados a un alto funcionario público cuando no se ha seguido el procedimiento parlamentario previo, y pese a que la noticia criminal por parte del Ministerio Público se ha tomado conocimiento el 2020, cuando estaba vigente la prerrogativa del antejuicio político. Por esos fundamentos, señor magistrado, esta defensa técnica, y respecto al tema de la pretensión civil, efectivamente, como no es objeto de debate, se reservará el pronunciamiento respecto a este tema. ¿Por qué? Porque tanto la Procuraduría no le ha planteado, argumentos respecto a la supuesta configuración de los elementos constitutivos de la reparación civil. Es decir, hecho ilícito o factor de atribución, nexo causal y daño. ¿Para qué? Para que usted, con base al artículo 12 del Código Procesal Penal, pueda pronunciarse sobre la pretensión civil. En ese sentido, no debe haber ningún pronunciamiento respecto a la reparación civil. Única y exclusivamente el objeto de discusión, señor magistrado, es el tema de la prescripción de la acción penal, que desde nuestro punto de vista ya ha operado y por tanto se debe declarar fundada nuestro medio técnico de defensa. Gracias. Defensa del señor Solís.
Gracias, señor magistrado. Lo primero, señor magistrado, que es importante es establecer que la Fiscalía reconoce que en este caso concreto el plazo de prescripción es de 10 años. Sí, sí. Eso es lo principal. Adelante. Ahora, respecto a cuándo se van a computar los 10 años, allí la Procuraduría y también la Fiscalía esboza la tesis del delito continuado. Es verdad que en este caso, señor magistrado, existe un delito continuado. El problema es que hay que delimitar correctamente el alcance del delito continuado, es decir, desde cuándo comienza el delito continuado y cuándo concluye. La Fiscalía ya ha realizado esa labor en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Si revisamos la disposición de Fiscalía, que está en el folio 65-66 de la disposición de formalización de investigación preparatoria, veremos de que la Fiscalía considera de que existe un delito continuado, pero por cada contratación realizada por cada presidente de corte. Es decir, hay un delito continuado para el señor César Inostroza durante todo el año 2015. Porque durante ese periodo, el señor Inostroza supuestamente firmó contratos de la señorita Pierina Ugaz y también firmó renovaciones. La última renovación que firmó el señor Inostroza fue del 1 de diciembre del año 2015. La última actuación que realizó el señor Inostroza como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao fue el 1 de diciembre del 2015 para renovar el último contrato durante el periodo en que el señor Inostroza ejerció la presidencia en la Corte del Callao. Se realizó en esa fecha, 1 de diciembre del año 2015. Ese contrato, que se trata de la última renovación, tuvo efectos hasta el día 31 de diciembre del año 2015. Hasta allí hay un delito continuado. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Fiscalía. Folio 65-66 de la propia disposición de formalización de investigación preparatoria. Inclusive, en el ítem donde analiza los hechos, la propia Fiscalía con relación al delito continuado, al delito de negociación incompatible, termina con una frase que dice, comienza con esta frase: en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2015. Ya nos está delimitando temporalmente cuál es el espectro del delito continuado. El año 2015. El primer contrato se firmó el 2 de febrero del 2015. Y el último contrato, el efecto del último contrato, llega hasta el 31 de diciembre del mismo año 2015. La frase conclusiva, señor magistrado, es la siguiente, y voy a ser literal. Dice, todo ello por el periodo del año del 2 de febrero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015. La Fiscalía, en la formalización, está delimitando el alcance del delito continuado. Ahora la Procuraduría y también la Fiscalía nos viene a decir de que el delito continuado no solo abarca el periodo del señor Inostroza, sino que un solo delito, un megadelito, abarca también el periodo del año 2016, en el cual el señor Inostroza ya no tenía ninguna injerencia en la Corte del Callao, ya no era presidente, sino ya la presidencia fue asumida por el señor Ugarte Mauni. Y no solo eso, también nos está diciendo la Fiscalía y la Procuraduría de que el delito abarca inclusive la gestión del último presidente, del señor Walter Ríos, en el año 2017 y 2018 inclusive. Entonces, señor magistrado, esta tesis, esta construcción del delito continuado, correctamente entendida, debe abarcar solamente las contrataciones realizadas por cada presidente de corte. Es decir, en el caso del señor Inostroza, solo abarcan los documentos que firmó de contratación y de renovación, pero cuando él desempeñaba el cargo de presidente
de la Corte del Callao. Lo mismo con los contratos y renovaciones suscritas de modo independiente por el siguiente presidente, el señor Ugarte Mauni, y por último también las contrataciones y demás documentos que fueron suscritos por el señor Walter Ríos. Ese detalle, señor magistrado, está expresamente señalado por la Fiscalía. Ahora, como de alguna forma trata de justificar el cambio de posición respecto para evitar una prescripción, pues recurren a una ampliación del alcance del delito continuado. Pero en realidad, señor magistrado, la propia Fiscalía ya esclareció este tema y el delito continuado solo abarca cada gestión de cada presidente de corte. Otro aspecto, señor magistrado, por lo cual debe rechazarse la tesis del delito continuado global, es decir, que abarca la gestión de los tres presidentes de corte, es, señor magistrado, y esto también aparece en la propia disposición de la Fiscalía, es de que al analizar los requisitos del delito continuado, existe uno que es muy importante, que es la unidad de resolución criminal, la unidad de voluntad criminal. ¿Cómo es posible que se pretenda sustentar en este acto de que existe una única voluntad criminal si en realidad los imputados que realizaron el delito de negociación incompatible son distintos? Reitero, el señor Inostroza solo fue presidente en la Corte del Callao en el año 2015. Allí culminó su actuación. Luego aparece la gestión del señor Ugarte Mauni durante el año 2016. Otro hecho, otra gestión independiente. Y finalmente, la gestión del señor Walter Ríos como presidente de la Corte del Callao en los años 2017-2018. ¿Cómo se puede sustentar, señor magistrado, que existe unidad de voluntad criminal si son tres personas diferentes, tres voluntades supuestamente criminales, como dice el Ministerio Público? No resiste mayor análisis, señor magistrado. Y reitero, lo más importante es de que eso está plasmado por escrito en la misma disposición de formalización de la investigación preparatoria, en el folio 65, folio 66. Entonces, señor magistrado, lo único que queda es destacar de que en realidad, como mencionamos en nuestra primera intervención, se tratan de hechos independientes que se agotaron de modo autónomo y, por lo tanto, los 10 años de la prescripción deben computarse a partir del día 31 de diciembre del año 2015, en que fue la última fecha en que uno de los contratos de personal generaron efectos dentro de la Corte del Callao. Es decir, a partir del 31 de diciembre del año 2015 deben computarse los 10 años. Es evidente, señor magistrado, de que se ha cumplido el plazo de prescripción para el señor César Inostroza. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Defensa del señor Rixi, doctor Soto. Sí, señor juez. Esta defensa quiere señalar de que no compartimos el argumento establecido ni por la Fiscalía ni Procuraduría ni por el colega Daniel Ríos, ya que estimamos que el delito de negociación incompatible no puede ser continuado dado que es un delito instantáneo. Ello en mérito que para las características del delito continuado tiene que haber, según la dogmática, 4 elementos: uniformidad del sujeto activo, pluralidad de acciones u omisiones que deben constituir individualmente el delito o falta, la infracción del mismo tipo para cada una de las acciones u omisiones y el elemento subjetivo de una misma resolución criminal. Sobre el tema es de que acá se le está tratando de aducir de que cada contrato o suscripción del contrato es la comisión del mismo delito. Establecemos que no, porque el delito imputado, que es el de negociación incompatible, más que todo sanciona el interés indebido por parte del funcionario público. El interés no se da constantemente, el interés es único. Que luego se vaya prolongando con el tiempo, eso ya es una etapa de la fase consumativa. Ahora bien, lo que sí nos llama la atención es de que el Ministerio Público señale que
se debe comprender contrataciones de personas, o en este caso, presidentes de corte, que son distintos a los imputados, para poder prolongar la acción penal y con ello tratar de evitar la prescripción o la operación de la prescripción de la acción penal. Ello debido a que se han dado cuenta que el simple cálculo aritmético determina que al menos de este hecho, ya prescribió y se está buscando de todas formas tratar de evitar la prescripción, tratando de señalar la configuración de un existente delito continuado. Ese hecho que vuestro despacho tendrá que analizar si es un delito instantáneo, si es un delito continuado. Por lo cual, su pronunciamiento va a ser muy relevante, dado que eso va a influir en los demás hechos que se analizarán ya en su oportunidad. Por esas consideraciones, esta defensa reitera de que no puede configurarse un delito continuado para el delito imputado, que la acción penal ya prescribió en su oportunidad y en demasía, y por consiguiente se debe declarar fundada la excepción de prescripción deducida por la defensa en este caso, del señor César Inostroza. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Coyanco, por el doctor Ugarte. Sí, señor magistrado, efectivamente, están en discusión de que si estamos ante un delito instantáneo o un delito continuado, el representante del Ministerio Público no solamente puede o debe concluir que estamos ante un delito continuado, sino que debe desarrollar cada uno de los presupuestos que ya la Corte Suprema ha establecido, ¿no? Y no escuchamos que se haya desarrollado la misma, sobre todo la voluntad criminal del señor Inostroza Pariachi. Entonces, consideramos que estamos ante un delito instantáneo y se debe computar el plazo de prescripción a partir del 3 de febrero del 2015. Evidentemente ya ha pasado más de 10 años. Ahora, respecto de la posición del procurador como representante de la Procuraduría, nosotros hacemos mención de que el Código Procesal Penal establece que cuando no se pueda proseguir el proceso respecto de la acción penal, la parte agraviada o la parte perjudicada tiene todavía expedito el derecho de poder continuar su pretensión en otra vía, que es la vía civil. Entonces, no se le estaría recortando ningún derecho al prescribir el presente hecho que se viene discutiendo. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Para concluir, doctor Espinosa. Consideración, señor juez supremo, para ser puntual, ¿no? Respecto a la argumentación del abogado del señor César Inostroza, solamente debo indicar, ¿no? Las omisiones advertidas y que en todo caso son subsanadas en una dúplica o réplica, dejan de tener la eficacia correspondiente, ¿no? Bueno, en lo que corresponde específicamente a la representación civil, bueno, si no hubo ninguna objeción, si no lo planteó en su momento, pues no va a pretender ahora que se establezca la no imposición de una representación, pero es una cuestión técnica de que le corresponde no a este Ministerio Público, ¿no? Respecto al punto específico de que si esto es un delito continuado o no, en principio, y respondiendo ya a los criterios para todas las defensas técnicas como una cuestión genérica, se está discutiendo en una prescripción si el delito es continuado o no es continuado, si recién en las dúplicas se advierte de que una defensa dice no, que no es delito continuado, otro abogado dice que sí es continuado por etapas o por momentos. Bueno, hay mecanismos procesales, señor juez supremo, en las cuales esta figura del delito continuado está planteada en la formalización. Si hay algún tipo de cuestionamiento, si es delito continuado o no es delito continuado, entonces la defensa técnica tiene los mecanismos procesales debidos para poder plantearlo en su oportunidad. Sin embargo, se está planteando en la prescripción, pero bueno, es otro tema técnico, jurídico, que en todo caso no voy a entrar a detallar, ¿no? Hay momentos, señor juez supremo, para plantear los mecanismos procesales o los remedios o las argumentaciones debidas con los planteamientos respectivos, ¿no? Eso por un principio. Ahora, específicamente, se dice por parte de la defensa técnica que del señor Inostroza que no hay delito continuado, que no correspondería porque se habría planteado, no se habría planteado. El Ministerio Público, y esto para responder a la defensa técnica, basta revisar la disposición de formalización de investigación preparatoria, señor juez, en las cuales
se establece que hay primero que hay una unidad, una resolución criminal. La resolución criminal es única, la contratación de la señorita Pierina, no son tres contrataciones de diferentes personas, es una sola persona, es la sobrina de un magistrado. Entonces acá no hay que por momento, voy a decir, delito continuado para un primer momento, delito continuado para otro primer momento, delito continuado para un tercer momento. Es una misma resolución criminal establecida para contratar a una persona en diferentes momentos, pero con una sola resolución criminal. Lógicamente, el interés se mantuvo. Y con respecto a lo que dice la defensa técnica, que se estaría vulnerando el derecho a la prerrogativa del señor Inostroza, no, señor juez supremo. ¿Por qué? Porque el delito que se le atribuye al señor Inostroza se inició en el 2015, en febrero del 2015, y ha habido continuidad y ha habido interés. Al señor Inostroza, en este caso, se le está procesando en su condición de presidente de la Corte Superior del Callao, con la autorización respectiva del Ministerio Público en ese sentido. Igualmente, con respecto a lo mencionado por la defensa técnica del señor Solís, dice que no hay delito continuado por cada periodo. Bueno, reitero que esto no es así, basta revisar la disposición de formalización de investigación preparatoria, y no solamente la 65 y la 66 que he hecho, mención a lo que ha referido la defensa técnica de uno de los investigados, sino también hay que leer la 62 y la 63 también, pues, porque acá específicamente en lo que respecta al señor Inostroza, hace el desarrollo respectivo de lo que se trata de un delito continuado. Permítame, por favor, 62, página 62 de la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Con relación al señor César Inostroza Pariachi, tipo del delito contra la administración pública, no lo voy a leer todo, solamente voy a hacer referencia que específicamente en la página 66 habla de unidad de acción final, habla de la unidad del sujeto activo, y de igual manera en el punto D de la página 65 habla del delito continuado de negociación incompatible. Es cierto, se habla del periodo 2015 en su condición de presidente, pero eso es en condición de presidente, no como un delito solamente cometido por el señor Inostroza en ese periodo, sino como parte de los contratos que firmó, que es otra situación, señor juez supremo. Acá se está intentando confundir el tema del delito continuado como si fuera solamente específico a los contratos que firmó el señor Inostroza, sino también hay un hecho evidente que hay una unidad de resolución criminal. Y esto, respondiendo ya a la defensa técnica en el sentido de que no se habría desarrollado, dice, el tema de los elementos constitutivos de la institución procesal, de la figura del delito continuado. Esto creo que ya sería materia, en todo caso, de un debate en donde surja justamente el cuestionamiento respecto específicamente a ello, ¿no? Y reitero, las defensas técnicas han tenido la oportunidad de poder cuestionar las actuaciones. Claro, ¿por qué no? El Ministerio Público no es un ente que tiene que hacer y deshacer a su antojo. Están los sujetos procesales a efecto de que puede en todo caso recurrir a tu segundo despacho, señor juez, con la finalidad de que justamente corrija si hay algún defecto, omisión, deficiencia por parte del Ministerio Público, y nosotros estamos llanos a corregirlo. ¿Se planteó esa figura? No se ha planteado. Vamos a debatir en prescripción si es delito continuado o no delito continuado. No. Cuando todos fueron comunicados en su oportunidad que es un delito continuado, señor juez. Y comunidad criminal, ni siquiera por periodo, sino todos juntos, señor juez supremo. Sin embargo, permítanme solamente para hacer la precisión que existe, ya planteando o respondiendo a la defensa técnica que dice que no se ha desarrollado el tema en esta audiencia con respecto a los elementos, que configuran el delito continuado, existe en lo que se ha indicado en nuestra argumentación una unidad de sujeto activo respecto al caso de la prescripción planteada por la defensa técnica, señor Inostroza. Sí, existe una unidad de sujeto activo. Existe una unidad de acción final. Sí, lógicamente, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2015 se interesó indebidamente en nuestros contratos y efectuó las contrataciones respectivas, señor juez supremo, justamente en su condición de presidente, ¿no? Existe la unidad de normativa relativa que los diversos actos constitutivos tienen una unidad de acción final, infringen de manera reiterada la misma figura típica, señor juez supremo, que en este caso es el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Hay una unidad criminal, hay una unidad normativa.
y hay también una unidad de sujeto pasivo, que justamente es el Estado. Esto está detallado de manera pormenorizada. Lo que falta de repente es, en todo caso, que las defensas técnicas, si se pone a disposición, en todo caso, de igual manera, como siempre lo han tenido, la carpeta fiscal para que puedan efectuar el análisis correspondiente, ¿no? Esto está en la propia disposición cuando se desarrolla el tema cuando se desarrolla el tema del delito continuado, ¿no? Ahora, señor Juez Supremo, finalmente, si me permite ya para concluir, respecto a la argumentación de la defensa técnica del señor Rixi, en el cual señala que no se da el delito continuado y que no se trata, y que lo que pretende este Ministerio Público es evitar la prescripción, ¿no? Y con esta figura de querer establecer los plazos a partir de 2018, este Ministerio Público intentaría evitar la prescripción. No es así, señor Juez Supremo, por cuanto la disposición de formalización establece una continuidad en la contratación de la persona de Pierina Ugaz. No ha habido corte, no ha habido, es una contratación continua en el tiempo, ¿no? Una misma resolución criminal. Finalmente, con respecto a lo que ha señalado el doctor Ugarte, que es un delito instantáneo, y para saber si el delito continuado o no, en todo caso, planteo la misma figura, señor Juez Supremo, que las defensas técnicas han tenido la oportunidad de vida oportuna, se les ha notificado de manera precisa todas las disposiciones y todas las providencias, incluso de la formalización de la investigación que en materia en esta fecha del requerimiento de la prescripción planteada por la defensa técnica del señor Inostroza. Por estas consideraciones, el Ministerio Público reitera, señor Juez Supremo, la misma argumentación en el sentido de que se declare infundada el pedido de excepción de prescripción planteada por la defensa técnica del señor Inostroza Pariachi, con lo cual concluyo, señor Juez Supremo. Gracias. Doctor Fernández, para concluir. Sí, de modo puntual, señor magistrado, una situación que ha sido plasmada en la formalización de investigación preparatoria, concretamente en las páginas iniciales en las que se hace referencia al contexto de una organización criminal. Se hace referencia como actos previos, situación previa, el contexto de la organización criminal de lo que supone el caso Los Sellos Blancos del Puerto. Esta situación está consignada en la formalización y forma parte de los hechos en materia de imputación, al menos como actos antecedentes. Esto supone también una condición, señor magistrado, respecto a la regla del último párrafo del artículo 80 del Código Penal, y es que en los casos en los que el delito se haya cometido como integrante de una organización criminal, reza este artículo en su parte final, debe duplicarse el plazo de prescripción. Es una situación que debería tomarse en cuenta en atención a que el señor César Inostroza Pariachi está siendo investigado por el delito de organización criminal en otra carpeta fiscal, en otro expediente. Solo que esta situación ha sido desvinculada o ha sido en este caso separada, ¿no? El delito que se le imputa, pero al menos la imputación que sostiene la formalización de investigación preparatoria hace referencia a ese contexto para contextualizar el hecho, en este caso del delito de negociación incompatible. Esta situación, la modificatoria, la incorporación de este artículo 80, se da justamente con la ley 30.077, que es anterior, 2014, al año 2015, que se supone que, de acuerdo a la teoría de la defensa, habría operado o debería iniciarse la prescripción. Es una situación que debe tomarse en cuenta, señor magistrado, en atención a las condiciones que tiene el señor César Inostroza Pariachi en los demás casos. Este es un caso, esto es un delito que sucede dentro de este contexto de organización criminal, es decir, año 2018 o 2015. Y la organización criminal, como bien sabe el Ministerio Público, abarca este ámbito temporal. Por lo tanto, si es que se aplica esta regla 80, el caso no habría prescrito, ¿no? Pero como concierne este asunto a la prescripción estrictamente al Ministerio Público, es un argumento que supone también que vuestra judicatura lo toma en cuenta de oficio, si es que se quiere así, para establecer con legalidad si es que el caso ha prescrito o no. Por parte de la Procuraduría, de acuerdo a su pretensión que ha sido incorporada al proceso, dejamos sentado, señor magistrado, si queremos que conste en la resolución que emita, que la pretensión civil no ha prescrito. Es todo. Muchas gracias. Gracias. El señor Inostroza tiene unos minutos. Breve, por favor, porque ya tengo otra audiencia que ya está demorada media hora. Adelante.
Su micro, su micro. No se le escucha, doctor. Está apagado su Su micro. micrófono. No se le No se le escucha. escucha. Salga Sí, y vuelve a no, ingresar, doctor. no se le activa el micro, sí. Salga y vuelva a ingresar. Señor Juez Supremo, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, voy a ser breve entonces, señor Juez Supremo. Ya han hablado bastante. Lo que sí quiero puntualizar es lo siguiente. El tema del delito continuado, entre comillas, lo ha postulado el señor juez, perdón, el señor fiscal supremo en esta audiencia. No tiene nada que ver el delito continuado aquí, porque ya dijo muy bien un colega abogado que no existe delito continuado. Pero en el supuesto caso que existiera, lo cual se riñe con toda la dogmática penal, no hay un dominio, no se conoce este instituto, lamentablemente por los que están interviniendo, por respeto que se merece. El último contrato que el que suscribió, el que habla, es el 2 de diciembre de 2015, ¿no? Está en la página 66 la disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿correcto? Entonces, en el peor de los casos, para ya satisfacer la inquietud del señor fiscal, se computa a partir del 2 de diciembre de 2015, fecha en que se firmó el último contrato. Entonces, en consecuencia, la acción penal ha prescrito en demasía. Ahora bien, respecto a la posición del señor procurador, dice que teme que puede declararse fundada, a pesar que la Constitución es clara, la prescripción es un derecho fundamental, y dice que no se ha invocado, no se ha puesto fundamentos para la extinción de la reparación civil. Y ya mi abogado lo dijo, pero quiero abundar. Para la reparación civil tiene que haber un daño. Y el daño es un acto antijurídico, eso lo conocen todos nosotros, lo conocemos, perdón. Y el hecho antijurídico es cuando uno comete delito. Y en este caso no se ha cometido ningún delito. Y tiene que ver también con el delito continuado. Mire, señor juez supremo, voy a ser lo más didáctico como he sido con mis alumnos cuando enseñaba en la universidad. Aquí el supuesto interés en contratar a esta señora Pierina Solís se habría producido en febrero del 2015, porque dice que se le contrató directamente. La pregunta es, ¿qué norma se ha infringido? Habla del decreto legislativo 1057, pero el 1057 tiene en aquella época, salvo que se haya modificado ahora, estamos hablando de 2015, ojo, dos modalidades: contrato CAS a plazo determinado y contrato CAS a plazo indeterminado. En aquella época solo había concurso público, convocatoria, para los plazos indeterminados. Pero para los contratos de suplencia, para reemplazar a un trabajador por vacaciones, licencias, lo que sea, por un mes, se facultaba a los presidentes de corte, por intermedio de su jefe de personal, a contratar por plazo determinado. En este caso de esta señora Pierina, ahí usted va a poder ver, se le firmó el primer contrato por 30 días en forma directa porque había plaza presupuestaria, ¿no es cierto? Lo que exige el decreto legislativo es 57. Entonces se firmó por un mes. Terminó el mes, como todavía estaba vacante esa plaza, se le ha firmado adendas. Cada mes se le firmaba adendas hasta creo que agosto, y en septiembre volvió el trabajador a su plaza
y como esta señora ya tenía experiencia, se le contrató como suplente en un espacio que había ahí de un trabajador. Señor Juez Supremo, y esto está escuchando todo el país y los abogados. Para contratar a un trabajador por un mes para reemplazar una suplencia, ¿va a hacer usted concurso público de méritos? Absurdo, pues, señor. Y el Tribunal Constitucional en la sentencia 013-2021, proceso de inconstitucionalidad, ha señalado taxativamente que solo procede los concursos públicos cuando es plazo de duración indeterminada. Eso deben leerlo los fiscales, sobre todo. Entonces, en este caso, no hay delito continuado, ya dijo muy bien un abogado. O sea, cada adenda había un concurso público y yo tenía interés en que salga esa señora. Eso corría a cargo del personal y enviaban el proyecto del contrato y se firmaba. Incluso es una conducta neutra, amparada por la norma. Entonces no hay daño absoluto ahí, ni hay delito continuado. Para contestar también al señor fiscal. Por ejemplo, hablan el delito continuado clásico de los delitos de hurto, por ejemplo, en un banco. Un cajero o un empleado decide sustraer los caudales, apoderarse de dinero, ¿no? Permanentemente hasta fin de año. Ya llega Navidad y se terminó. Entonces, ese señor sí, pues delito continuado. Pero si al año siguiente otro cajero sigue apoderándose de dinero, y el año subsiguiente otro cajero se decide, ¿va a responder de la primera oportunidad por todos los delitos posteriores? ¿Cómo razona el señor Juez Supremo? Mejor ya no hablo, pues, porque al final estamos en un debate que le quita tiempo a usted, que tiene que resolver casos muy importantes. Y finalmente rechazo la opinión de este señor procurador que siempre sigue difamando que soy miembro de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, que no existe. Eso ya lo he demostrado y lo voy a demostrar al final. Y acá en este proceso no se ha incorporado el delito de organización criminal, ya usted se pronunció en otros casos. La disposición de formalización de la investigación preparatoria marca el límite y tiene que respetarse. En la disposición habla del delito de negociación incompatible 2 de febrero del 2015 y en el peor de los casos terminó el 31 de diciembre. Así que solicito respetuosamente que usted se pronuncie estrictamente con arreglo a la Constitución y la ley y proceda a declarar prescrita. Y si usted va a pronunciar sobre la reparación civil, yo ruego que haya una audiencia donde se pueda debatir, porque este hecho es un hecho atípico y el procurador no se ha pronunciado para nada sobre el daño y todos los elementos de la reparación civil que ha mencionado mi señor abogado. Muchas gracias, señor Juez Supremo, por la tolerancia. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Inostroza Pariachi, quien solicita se declare fundada la excepción de protección que ha interpuesto, y los de las defensas de los señores Solís, Rixi y Ugarte, quienes también solicitaron que se declare fundada la misma y han hecho sus argumentos en esta audiencia. En contraposición con los de la Fiscalía y la Procuraduría, que solicitan que se declare infundado de acuerdo a los argumentos expuestos. Voy a evaluarlos y esperaré la resolución que será notificada a las partes. Siendo 11:09 se concluye la audiencia. Gracias. Permiso con todo.